Buenas noches, bienvenidos amigos y amigas a la Casa del Libro Total, a la tertulia del martes, el personaje y su historia, Memorias Vivas. Hoy tenemos una invitada pero muy especial, una persona a la que admiro bastante por su trayectoria, por esa multiplicidad de facetas que ha desarrollado a lo largo de su vida. Es muy importante en la historia de la cultura y del arte en Santander, muy especial para Bucaramanga. Ya nos daremos cuenta por qué. Bienvenida Luz Clemencia Arenas del Pino a Memorias Vivas, el personaje y su historia. Es un gusto tenerla con nosotros. Bueno, muchas gracias, Pacho. Buenas noches a todos. Pues me alegro mucho de poder estar con ustedes hoy en este programa tan importante que ha creado Pacho, que tiene una audición a través de los medios de internet y también pues personales. Y nos permite pues dejar como una memoria de lo que hicimos. Eso es muy importante. Gracias. Y lo que hicimos en su caso es muchísimo. Muchísimo y muy importante. Entonces, pero aquí arrancamos por el principio. Siempre arrancamos la conversación por los ancestros, por la prehistoria del personaje. Y en el caso suyo, yo estoy seguro que tenemos bastante que conocer y aprender. Luz Clemencia Arenas del Pino. Ese Arenas está muy ligado con la historia de Santander. Por aquí ya han pasado Arenas, estuvo Gonzalo España Arenas. Pero creo que son arenas de diferentes ríos, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen sus arenas? Pues el Arenas nuestro es de Piedecuesta, ¿sí? O sea que el bisabuelo fue médico y se vino a vivir a Bucaramanga, porque tenían fincas, haciendas, tanto en Piedecuesta como en Los Santos. Pero yo conversando un día con el padre Monseñor Arenas Prada, él me decía que por allá de los bisabuelos, de los tatarabuelos, hubo un parentesco, ¿sí? Entonces, por ese lado puede que haya algo. Hasta él tiene unas vasijas que eran de un tío bisabuelo mío en el museo en Marichal. Yo le decía, pues démelas para mi casita, porque es mi herencia. Pero sí, en realidad, mi familia, por la Arenas de Piedecuesta y Bucaramanga. Sí, porque los de Gonzalo vienen por el Caquetá, ¿no? Ellos entraron por el Caquetá y llegaron a Bucaramanga por una casualidad, ¿no? Pero es extraordinaria la historia de Gonzalo también. Hablemos de ese bisabuelo, no era cualquier persona, ¿no? Era una persona culta y especial, ¿no? Sí, mi bisabuelo Marcos Arenas Uribe fue médico, él creó muchos remedios. Tenía la botica americana, quedaba en la 48, con 18 en la esquina, en una casa casi de una manzana, y ahí con mi abuelo Roberto Arenas Ibáñez creaban muchísimos remedios que curaban a mucha gente. Entonces tenía fama, la gente del campo, mucha gente venía, hacían colas. Eso está en el registro de Mundo Gabasa en sus libros, sí. La casa con las colas de la gente para comprar su jarabe microbiano, el depurativo de la sangre. Bueno, eso tuvo medalla de oro. Él mismo los preparaba, ¿no? Ellos mismos los preparaban, sus vasijas de porcelana. Y esos remedios pues fueron patentados y tuvieron medalla de oro. Y era muy famoso. Entonces, mi bisabuelo era médico y mi abuelo fue químico, farmacéutico. Entonces, y tenían la botica, entonces ellos creaban todos esos remedios. Mi papá se salió de ahí, se dedicó a la administración de empresas, economía y a la política. Entonces, rompió la línea. Sí, lástima porque fue... Pero tu bisabuelo tenía particularidades muy especiales, era muy cercano al escenario cultural, ¿no? Sí, él tuvo en la casa de la botica, que era en la 18, con 48, es 45, 48. Bueno, ahí exactamente él tenía
libros incunables. Eran tan famosas su biblioteca porque habían libros más importantes que los que había en ese momento en la biblioteca del departamento. También hizo colección de estampillas. Era coleccionista. Coleccionista. La biblioteca era importantísima, coleccionista, y dedicado a la medicina. Y esa herencia tan hermosa, porque yo me acuerdo que eso era una habitación gigante, llena de muebles bellísimos y de libros hasta los techos, donde él tenía toda esa historia que él estudió y creó, que lamentablemente después de su muerte de mi abuelo, ya ha muerto mi bisabuelo, mi papá era hijo único y él pues ya estaba casado, tenía su casa ahí en Sotomayor y pues le costó mucho trabajo poderse llevar todo eso para su casa. Entonces lo dejó encerrado con candado y alquiló la casa para una clínica. Pues los de la clínica rompieron los candados y se llevaron todo. Entonces de ahí solamente quedaron muy pocas cosas en la familia, porque los libros se los llevaron, los muebles se los llevaron, muchas cosas, que la colección de estampillas, todo eso se lo llevaron. Mi papá pues conservaba, eran las medallas de oro y todos los certificados y las cosas de porcelana y pues, las cosas de la casa que a él le interesaba, y a mamá también en ese momento, pero muy triste. Nosotros estábamos muy pelados, entonces no pudimos hacer nada, lamentablemente. ¿Conociste a tu bisabuelo? Quedó la memoria. No, al abuelo. Solo al abuelo. Solo al abuelo. ¿Dónde naciste? ¿En Bucaramanga? Nosotros nacimos en Bucaramanga, sí, ahí en Sotomayor. Ah, sí. O sea, no, yo primero nací cuando ellos recién se casaron muy jovencitos. Entonces se ubicaron en una casa que quedaba frente al Centro Cultural del Oriente, la casa más adelante del Club de Comercio, de esas casas antiguas, que en esa época habitaban, era el centro, no eran el Sotomayor estaba como finca, como casas fincas, casas quintas. Entonces más adelantico, antes de que yo cumpliera el año, mi abuelo le regaló la casa de Sotomayor y ahí viví yo casi toda mi vida hasta que me casé. Sí, el primer desarrollo es por ahí hasta la 19, 20, hasta el Parque Antonia Santos, ¿no? Sí, exacto. O sea, cuando mi abuelo vivía y todo se desarrollaba por ese sector, por este sector central. Y después fue que ya hicieron los clubes y las casas por el lado de Quintas y ya pues la gente se empezó a ir hacia allá. Y yo me crié ahí hasta que ya se hizo la 33, se hizo Cabecera y pues Pan de Azúcar. Eso fue evolucionando como todo, ¿no? Claro. ¿Cómo recuerdas la niñez? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niña? Yo siempre fui dibujante, pintora, siempre, desde el colegio. Me la pasaba pintando. Entonces, una compañera mía de colegio fue Clarita Rodríguez, la hija del maestro Oscar Rodríguez Naranjo. Entonces nosotras dos competíamos en dibujos. ¿Quién le hacía el retrato a quién de las compañeras? Yo, bien. Entonces en esa nos la pasábamos y todos nos decían, no píntenos, háganos esto, háganos lo otro. Nosotros felices trabajamos en la parte de pintura, pues teníamos ese talento natural que se desarrolló con nosotros. Pero a mí siempre me gustó la lectura. Mi papá nos inculcó muchísimo la lectura y nos hacía leer libros desde 12, 13 años. Teníamos que leernos todos los noveles. Bueno, él no nos despintaba. Y después, pues como él trabajó en la política, pues yo también lo acompañé en sus... también trabajó en la política. En sus cosas, pero muy pelada, ¿no? Pero entonces ahí como que le pica a uno también el gusto. Pero más que todo, ya después sí me dije, no, me voy a estudiar arte. Mi mamá me dijo, estudia arte porque tenía un talento muy grande para eso. Y me enviaron a Bogotá a estudiar arte. ¿Pero el bachillerato dónde lo hiciste? El bachillerato lo hice acá con la presentación, con el Colegio del Rosario
en Lagos de Cacique, y terminé, yo me salí un año del colegio, me dediqué a estudiar dibujo y arte en la Escuela Departamental de Cultura de acá de Bucaramanga. ¿Ah, sí? Con el maestro Prada. Mario Hernández, en el INSAC. Yo estaba en el Parque Romero, tenía la escuela de dibujo. Y ahí yo cogí estaba yo como en primero bachillerato, algo así. Y estudié con él ese año, que yo no seguí estudiando porque me fui para Barranquilla y se presentó un problema con la avenida y ya empezaban los colegios, entonces ese año no pude estudiar, entonces ya después terminé en Cúcuta. Entonces me fui donde mi tía y terminé allá. Pero ya después volví y me fui para Bogotá. Ok. Esa escuela donde te iniciaste con Mario Hernández, Prada, el maestro Mario Hernández, ¿esa escuela era particular, era de él o era una escuela pública de No, la escuela era departamental. Sí. Es el famoso INSAC. Es que estoy tratando de reconstruir la línea del tiempo de la DICAS, pero el presidente de la DICAS sé que es el INSAC, ¿no? Sí, es que el INSAC, tengo yo, pues yo he leído mucho sobre la parte de la escuela departamental de Santander, de Bellas Artes de Santander, que existía en esa época. Y en esa época se ve que el gobierno era muy amante de la cultura y el arte y lo apoyaba muchísimo. Entonces tenían casa propia, de que él da ahora a la policía, que era de la escuela, pues era de toda la parte cultural, y a los artistas de esa época los enviaban a estudiar a Europa. Entonces el maestro Prada Ardila estudió, por ejemplo, en Carrara, en escultura, sí, con las tallas de allá en Italia, y el maestro Rodríguez Naranjo, y todos los maestros fueron enviados a Europa. Entonces eso era una escuela de mucha altura. Claro. Era muy importante. Pero después cuando ya, pues, yo alcancé pues a estar con el maestro Rafael, y después ya cuando yo terminé de estudiar en Bogotá y volví, pues eso ya estaba terminado prácticamente. Bueno, pero no nos adelantemos tanto. Entonces terminas el bachillerato en Cúcuta, has estudiado con el maestro Mario Hernández en la escuela, en el Instituto de Artes de Santander, y te vas para Bogotá. Y me voy para Bogotá. Y caes en manos de Mansur. De Mansur. De David Mansur. Esta mujer se formó con el maestro David Mansur. Por Dios. Eso era un privilegio, ¿sabes? Claro. Porque maestro Mansur tenía muchísimos alumnos. Él tenía su escuela ahí como en la 58, arriba de la séptima, como en la 58. Una casa de estilo inglés de 3 pisos. Y eso allá era, mejor dicho, la flor y nata del arte. Estaba tratando de estudiar con el maestro, pero el maestro era muy quisquilloso. Si no le gustaba, lo echaba. Así. Él era bravísimo. Nadie quería enemistarse con él, porque de una vez para afuera. Entonces nos hizo una escuela maravillosa. Yo estudié con él 4 años. Eran clases, pero eran clases en grupo en la escuela de él. Pues como en esa época que no existía escuela de arte ni nada de eso, era solamente el Instituto Departamental de Cultura. Entonces uno iba a Bogotá, pues sí estaban en la Nacional, en la Tadeo y en los Andes. Existían como unas carreras intermedias de 3 años, 4 años, algo así. Técnicas, más que todo, no eran todavía facultades completas. Entonces uno podía ir a las universidades y tomar talleres. Yo hice eso, pero uno se metiera con Mansur, porque Mansur él vivió y estudió fue en Europa con los grandes maestros y conoció a Picasso y a los grandes maestros. Sí. Entonces uno pues quería estar era con el que sabía muchísimo y estaba en una altura muy especial a nivel nacional, muy cotizado y un gran maestro, además un gran maestro. Entonces allá estuvimos con él 4 años, hicimos muchas exposiciones, nos traía Pedro Gómez Siquir, Pepe Gómez Siquir, que era el director
de la Unión Panamericana en Washington, estuvimos exponiendo allá. Nos traía a el maestro Grau, que era también nuestro profesor de Historia del Arte. Enrique Grau. Sí, con Enrique Grau viajamos por todos los museos del mundo. Entonces, cuando yo me fui para Europa, me fui a viajar por todos los museos, a revivir toda la historia que había en Filminas. A ver si era cierto. No, pues por lo menos para ver los cuadros en vivo y en directo, porque son cuadros gigantes, claro, hermosos. Entonces uno ya dice, yo quiero ver esta obra, o quiero ver las grandes obras de los grandes maestros en vivo. Entonces eso también fue una cosa muy importante para uno como artista. Porque fuera de haberlo estudiado, pues lo vivió. Y compartiste con personas que se estaban formando también en ese momento, que hoy son considerados grandes maestros del arte colombiano. Sí. ¿A quiénes recuerdas? Ahí estaba Patricia Tavera, estaba Beatriz Echeverry, estaba Marlene Hoffman. Marlene tenía galería de arte, porque allá no importaba la edad, ¿no? O sea, podían ser la mamá de Juan Gustavo Coborda estudió conmigo, por ejemplo. Entonces, María Paz Jaramillo, ese tipo de... María Paz, ella más que todo estuvieron como... Unas estuvieron mucho en los Andes, porque tenían como un grupo especial que también después dieron como clases acá en la UIS, después más adelante, pero cuando yo ya era directora del DICAS. Pero muchos artistas conocidos e importantes pasaron por donde Mansur. ¿Cuánto tiempo estuviste en Bogotá? Yo estuve 4 años. 4 años. 4 años. ¿Te involucraste en la escena de la plástica completamente? Todo. ¿Participaste en salones? Salones, en el Museo Nacional, en el Museo de Chicó, en muchas partes. En galerías expusimos en Bogotá y también en Cali y en otras ciudades de Colombia y en el exterior. O sea, en esa época había un movimiento cultural grandísimo en Bogotá. Era buenísima. La vida en Bogotá para el artista era increíble. Además, Bogotá era una ciudad muy linda, muy cultural. Cosmopolita en ese entonces, ¿no? La Atenas suramericana, ¿no? Y era tranquilo. Usted podía salir de noche de galería en galería y no le pasaba nada. Ahora no sé. Y de cóctel en cóctel. Entonces uno, exacto, vivía uno muy sabroso culturalmente. Y pues para participar en el teatro, ir a exposiciones, tener charlas, ir a conciertos, todo lo que uno hacía en Bogotá, pues una vida cultural muy, muy movida y muy agradable, porque allá nadie lo atacaba a uno. O sea, la vida era sencilla, era una ciudad próspera, Bogotá era muy linda. Muy cultural. Muy cultural, el centro era maravilloso, yo fui muy amiga de Omar Rayo. Con Omar lo traje a Bucaramanga, yo los traje a Bucaramanga como jurados, y tengo obras que ellos me regalaron en mi casa, y fuimos muy amigos. Y él vivía en Nueva York, pero él hizo después Rondanillo, en Rondanillo su museo, pero todos esos artistas nos volvimos muy amigos, todos, éramos amigos y éramos compañeros, pues prácticamente en todas las actividades culturales que había en Bogotá. ¿De Bogotá para dónde vas? ¿Te regresas o te vas para Europa? Yo me pensaba, o sea, la idea de todos los artistas en Bogotá, en esa época, era irse para Francia. Porque ¿qué estaba buscando uno? La fama, ¿no? Claro. O sea, todos los artistas queríamos ser famosos mundialmente. Y el que se iba para Europa, se iba para Francia, se volvía famoso. Porque allá había exposiciones, entonces ya lo conocía, ya se ganaban premios, ya iban y entonces ya empezaban a sonar a nivel mundial. Entonces, todos los grandes artistas de Colombia estuvieron en Europa y ya volvieron famosos. Entonces uno decía, me voy para Europa, termino acá y me voy para Europa. Pero como la vida le cambia a uno los planes, entonces yo me vine para Bucaramanga porque mi papá murió. Y mi hermana vivía en Bogotá, mi hermano estudiaba en Bogotá y mi mamá estaba con mi hermana que era menor. Entonces yo dije, no, yo me quedo en Bucaramanga porque yo no puedo dejar sola a mi mamá. Por eso me quedé en Bucaramanga. ¿Y aquí entonces qué? Entonces ahí fue cuando me ofrecieron que fuera directora
de la Dirección de Cultura Artística de Santander, que la acababan de crear en la Asamblea Departamental. La acaban de crear, o sea, eres la primera directora de la DIC. Exacto. Entonces a mí me dijeron, usted la vamos a nombrar directora. ¿Qué hiciste en Bogotá? ¿Qué estudiaste con tu hoja de vida? Entonces vamos a nombrarte como directora del DICAS. Dije, bueno, perfecto. Pasé papeles, me nombraron rapidísimo, eso en 2 o 3 días ya estaba nombrada. Llegamos a la casa del que era el Instituto Departamental de Cultura, donde estaban todos los profesores de brazos caídos porque no les habían pagado hace mucho tiempo. Exactamente dónde estaba ubicada esa casa, que nadie me ha sabido decir. Sí, es como de la Gobernación para arriba, como una cuadra en una esquina, en unas casas antiguas. ¿Por la 37? Sí, por la 37. Y era esa casa, pero no es... No la Custodio García Rovira. Ni es la Custodio, ni tampoco fue la casa que se restauró. La Luz Perú de la Cruz. La Luz Perú. Era pero era de esquina también. En todo caso... ¿Dónde está la tienda esa? De pronto Mantilla y ellos se acuerden más no, que yo. ninguno se acuerda. Tampoco, bueno, en todo caso. Tenía esperanza contigo. Sí, entonces es que yo vi la casa como tan caída y tan fea, ¿sí? Y dije yo, no, pues tienen toda razón todos estos artistas de estar bravos. Primero, no les pagan. Segundo, esta casa ya está como muy caída y ellos todos se quejaron de que la casa que era que la gobernación les había dado a la Escuela Departamental de Artes, pues era donde estaba el DAS y se la habían quitado. Se la dieron a la policía. Entonces ellos dijeron, no, nosotros pues nos tratan mal, nos tienen abandonados, nos tiraron a un lado. Y estaban grandes maestros, los músicos y todo, que la escuela, el conservatorio departamental era de gran altura. Y la gente también era de mucha cultura. Entonces, pero ¿cómo van a mantener a toda esta gente por acá? Y yo sencillamente dije, me voy a alquilar una casa arriba en Sotomayor y me los llevé para allá. Y me fui para allá. Y yo tenía carta abierta porque yo estaba directamente nombrada por el gobernador y dependía de la Secretaría de Educación, pero yo tenía derecho a nombrar y hacer todo como si fuera... Era semi descentralizado, entonces tenía su junta directiva. Entonces yo ya dije, no, pues vámonos para arriba, le damos la altura que se merecen. Entonces tuvimos 3 casas funcionando. Teníamos la de la 33 con 43, arriba del Parque Las Palmas. Teníamos la de la 37 cerca del Museo de Arte Moderno, más bajito por la cuadra anterior, y al otro costado, donde estaba la Escuela Departamental de Teatro y parte del Conservatorio Departamental. ¿Había escuela de teatro? Claro, la Escuela de Teatro y la Escuela Departamental de Danzas, que la manejaba Sonia de Casadiego. Sí, son áreas. Y son áreas de Casadiego. Y la escuela el Conservatorio del Maestro Gómez Sicre, que también estaba la maestra Mamisa, que era profesora de la UIS. Era la esposa del profesor Federico Mamisa. Y estaba Pinzón, maestro Gustavo Pinzón, la hermana. Había gente muy buena. Maestro Larte. Había muchos maestros muy importantes, grandes músicos, clásicos. Y la de teatro tenía su auditorio donde queda el DAS, ahí en esa parte, por el lado de arriba, del costado de arriba esa casa, por adelante y por atrás, por la calle de arriba, ahí tiene la entrada a un auditorio grandísimo. Eso era un teatro grandísimo. Entonces ahí se desarrollaba el teatro. Y eso lo manejó en un tiempo el maestro, ¿cómo se llamaba este maestro de teatro? ¿Avellaneda? Era muy conocido, no. Él era... es que ahorita me escapa el nombre de él, porque en eso que yo cogí eso, él como que se ligó. Entonces empezamos a buscar quién manejaba el teatro. Y la mayoría de los artistas de teatro buenos de Santander estaban en Bogotá. Claro. Allá crearon las mejores escuelas de teatro y se volvieron famosos. Y aquí en Santander no había mucha gente dedicada
a teatro. Entonces querían que uno pusiera gente que no sabía ni tenía historia, patria, entonces uno decía, no, tiene que ser una persona importante. Y eso pues lo manejaron entre los mismos de teatro, fueron los que venían y montaban las obras, se hacían las convocatorias, la gente, había auditorio, la gente iba, veía las obras de teatro, pero la escuela verdadera de teatro se fue para Bogotá. O sea, los grandes teatreros de Santander se fueron para Bogotá. ¿El de acá no era Marco Aurelio Álvarez? No. Marco Aurelio. Al parecer, ¿no? Sí, él. Ese sí. Ese fue. Tengo buena memoria. Sí, a veces que se me escapó el nombre porque con él no tuvimos mucho tiempo. Contacto. Claro. Se fue muy rápido y me dejó a mí con el cuento de vamos a crear. Entonces yo más me dediqué a crearle, por ejemplo, creamos la escuela de fotografía, trajimos a Nereo. Yo hace poco, ¿cierto? Sí. En Estados Unidos, creo. Es que tengo una amiga que es amiga de él y estuvo como en los últimos momentos de su vida en Estados Unidos, en New Jersey. Entonces ella me habló de Nereo y yo cuando vi en tu currículum Nereo que había estado el profesor de fotografía. Claro, yo lo traje. Uno de los grandes fotógrafos colombianos. Claro, era muy famoso. Entonces yo dije, no, vamos a crearles, dentro de la Escuela de Artes debe haber grabado y debe haber fotografía, que no existía. Entonces me traje a Nereo, le pagué para que viniera y me montara todo lo que es la fotografía. Entonces montamos el cuarto oscuro, compramos las máquinas, de revelado hicimos todo, dio los talleres, se inició el taller. Entonces ya los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes ya podían desarrollar la parte de fotografía. Les compraste juguetes. Sí. Y a los músicos les compraste pianos. Los traje a Alemania, sí. Pues imagínate que siempre estaba el mismo Steinway, había uno de ¿Cuántos pianos trajiste de Alemania? Había un Steinway, había un piano de media cola, pero los pianos verticales ya estaban muy viejos y muy acabados. Entonces ellos me dijeron que necesitaban instrumentos, y además instrumentos. Entonces decimos, bueno, pues vamos a hacer una importación. Y nos pusimos a estudiar cómo hacíamos la importación. Yo nunca había hecho eso, pero lo hicimos. Y compramos todos los instrumentos y pianos de verticales y todo eso llegó aquí perfecto y se instaló en la escuela de conservatorio departamental. ¿Cómo se llamaba el gobernador? Deberían hacer una estatua. Sí, no, imagínate que los gobernadores en esa época los cambiaban como cada año. Ah, sí. Era político, ¿no? No, era por elección. No era elección popular todavía, sino era directamente de la presidencia. Entonces, sí. A mí me tocó, yo entré con Jaime Novoa. Sí, Jaime Trillos Novoa. Después de Jaime estuvo como que Óscar Martínez Salazar. Después de Óscar estuvo el poeta Rafael Ortiz González. Gracias que me acuerdo porque yo tengo la memoria. Por ahí está Gabriel, que es mejor dicho. Ya la memoria ya me falla. El director porque yo tenía bajo mi responsabilidad la Escuela Folclórica Luisa Calvo de Vélez. Ya existía. La banda departamental. El maestro Alfonso. Exacto. ¿Ya la dirigía él? Sí. La banda del departamento, la biblioteca del departamento, la escuela folclórica y todo lo que era las otras escuelas que le nombré. O sea, eso era una cosa que era como decir, una Secretaría de Cultura, pero independiente. Era poderosa. Tenía uno que manejar muchísimo personal. Claro. Sobre todo manejar los músicos de la banda no era tan fácil. Bueno, el maestro se encargaba. Tú te encargabas de pagarle al maestro Alfonso Guerrero. Tocaba pagarle a todos. Pero eso era un lío con la gobernación. O sea que el presupuesto era increíble para manejar todo eso. O sea, teníamos muy buen presupuesto, pero... Montaste taller de grabado también, ¿no? Para que eso máximo dijo, no, eso fue ideal. Entonces, yo dije, no, grabado hay que abrir el grabado. Entonces, yo había vinculado a los artistas jóvenes, nuevos, talentos de aquí de Bucaramanga que habían estudiado en la escuela departamental a través de mi crítica que yo les hice de arte sobre su obra
obra y su trabajo. Yo dije, no, este sirve como para Mantilla y Máximo. Entonces fueron César Chaparro, Máximo, Jorge, Rubén Carreño. Rubén Carreño era el mejor de todos. Lo que pasa es que Rubén, yo lo contraté de una vez porque me parece un talento grandísimo, pero él no fue a la cita a posicionarse ni nada de eso, menos que él era muy bohemio. Entonces se fue por allá en su bohemia y no se levantó. Se le olvidó que tenía que posesionarse. Entonces por eso entró Jorge Mantilla. Sí. Si no hubiera entrado Jorge. Era Rubén el que iba entrando. Pero entonces ellos entraron y con los grandes maestros que tenía de toda la vida, que eran estudiados en Europa, el maestro Zárate La Talla, el maestro Gómez Castro, había gente muy importante, el maestro Rafael Pradilla. Entonces uno dice, vamos a combinar el arte clásico con el arte moderno y le vamos a combinar acá para que estudien y tomen de las dos, porque ya estaba de moda, en Bogotá la moda era más que todo el arte conceptual. Cruz Diez y los grandes maestros, y uno se trataba era con Negret, con los grandes maestros. Entonces uno decía, Obregón y todo, entonces uno decía, pero ¿cómo es posible que en Santander todavía no exista ese impulso, ¿no? Entonces esa combinación fue lo que hizo exitoso el DICAS de esa época, que saliera tanta gente con tanto talento, porque ya entonces el grabado, pues los mandamos a estudiar a la Nacional. Ellos entraron y yo les dije, ustedes se van a hacer un curso a la Nacional y aprenden grabado, yo se los pago, el DICAS, la gobernación se los paga y le compramos todo el material, le compramos todo, lo importamos de Alemania también. Todo el material para grabar. Pero la prensa no, la prensa la hicieron en Colombia. La prensa la compré yo también. Sí. Entonces. Sí, Máximo contó la historia, que tuvo que ir a Cali. Por allá. Él sabía dónde la vendían porque me habían estado en la Nacional y entonces listo. La hicieron en Cali. Se importó ese trabajo donde fuera y se instaló en el DICAS. Entonces, pues tenían todo para que pudieran ser grandes maestros. Y había una directora, nombramos a Virginia Nemeth. Virginia. Como directora de la escuela. Muy profesora de Historia del Arte. Claro, muy buena. La UIS. Ella dictaba Historia del Arte. Sí. Y ella fuera la coordinadora del Departamento de Artes, de Bellas Artes. Cada escuela tenía su director. Entonces eso ayudó muchísimo. Porque fuera de eso, todos esos materiales que yo traje, yo se los daba gratis. O sea, ellos no tuvieron que comprar ni un pincel, ni una hoja de cartón de esas traídas de Europa para pintar sobre acuarela o para imprimir o para hacer serigrafía o lo que fuera. Eso todo se les daba. Ellos no tuvieron ningún problema y gracias a que yo era brava en esa época con la gobernación, ellos me daban todo. Porque hay de que no me dieran la plata o lo que sea. Yo me iba con la UNAP, hice un contrato, una ayuda para crear los estatutos y poder crear también, como decir, una escala para sueldos. O sea, como la mayoría de los artistas en esa época no tenían una carrera profesional porque no existía aquí en Bucaramanga. Y también no era gente que pudiera estar viajando por todo el mundo a hacer carreras en todas partes, ni irse a Europa. Entonces ellos necesitaban tener un escalafón ante la Secretaría de Educación para que les reconocieran su trayectoria y su trabajo. Entonces hicimos eso con la UNAP y creamos un escalafón donde al artista, si no había hecho los estudios, por lo menos su trayectoria, sus presentaciones como profesores, los años de trabajo, las exposiciones, los conciertos, lo que hubieran dado en su vida, pues esa era su hoja de vida. Y de acuerdo con eso su profesión iba escalando. Entonces ahí se les creaba un escalafón de sueldos. Entonces los grandes maestros empezaron a ganar bien. Todos empezamos a ganar bien y a tener lo que se merecían como artistas,
que eso pues no lo habían visto así en la gobernación, pero les tocó aprender. Y también nosotros como, pues teníamos gente muy buena que nos colaboró y la UNA fue en eso una gran ayuda para que, lamentablemente yo después pregunté, cuando yo volví de Venezuela, que ya me casé y me fui para Venezuela con mi esposo que estaba de cónsul en Venezuela, yo llegué y los maestros me llegaron a decir que estaban acabando con el DICAS, porque habían nombrado muchísima gente, le metieron política. Entonces empezaron a nombrar gente y empezaron a sacar a los artistas para nombrar gente, crearon una carga laboral tan grande que no la pudieron sostener. ¿Entre qué año y qué año eres directora de la DICAS? Yo fui desde el 73. ¿Cuándo arrancó? Cuando arrancó, prácticamente casi hasta el 80. Hasta el 80. Estuve 6 años y pico como director. Yo misma renuncié porque pues yo me fui 6 meses para Europa a hacer un curso en Suecia. Entonces yo saqué una licencia de 6 meses y fui y volví. Y cuando ya volví aquí, conocí en Italia a uno de los Martínez Villalba, porque había un grupo de artistas santanderianos, de fotógrafos y directores de cine que estaban en Europa. Y yo me vi con ellos allá en Europa, santanderianos. Óscar Martínez estaba entre esos. Nos contó la historia de Óscar Martínez. Sí, estaba Óscar. Eran hippies. Sí, entonces ellos todos se fueron para allá, para Europa. Sí, sí. Y estaba uno de los Martínez Villalba, que estudió cine, radio y televisión en Inglaterra, en Londres y en Italia. Y entonces él me decía que era muy fácil crear, en eso estaban creando los canales regionales de televisión. Entonces yo le dije, él vino para Bucaramanga con la esposa y yo le dije, ayúdeme a crear la escuela de televisión, de cine, radio y televisión, aquí dentro de la DICAS. Sí. Y él me dijo, pues claro, eso no hay problema, vamos a comprar los equipos en Venezuela y vamos a crear. Y armamos todo el tinglado, todo lo que era el proyecto, dónde íbamos a comprar todo, cómo se iba a armar la escuela, porque era el momento oportuno, porque estaban creando los canales regionales y iban a necesitar personal para todo eso. Entonces dije yo, pues perfecto. Pero entonces, en ese momento ya la junta directiva que había ahí, en ese creo que estaba Gómez de gobernador, estaba Lucila Reyes Duarte, que es pianista, pero ya murió, pero era como la secretaria era una de las secretarias de planes, no me acuerdo, era una secretaría de la gobernación, y ella era como la representante ante la junta. Pero entonces ya empezaron a ponerme problema porque ya querían era meter otra gente. No competente. Sí, y me pusieron el problema para la creación de la escuela. De televisión. O sea, que no me la iban a aprobar. Entonces yo dije, no, pues si es así, yo renuncio, porque es que este es el futuro. Este es el futuro para el DICAS. Entonces, claro. ¿Qué estamos haciendo acá? Ya todo está organizado, ya está todo conformado, todo está andando, todo funciona de maravilla. Entonces, vamos hacia adelante. Y entonces renuncié. Y me fui para Estados Unidos un tiempo. Y cuando volví, fue que los profesores se estaban quejando porque lo estaban sacando y ya estaba, eso se volvió el despelote. Se volvió el despelote, sí. En el que terminó desapareciendo. Sí, ellos me dijeron que querían que yo volviera. Estaba Rafaelito, nuestro vecino que fue gobernador, Rafael Peñaranda. Moreno Peñaranda. Él era gobernador. Lucilita, la esposa, ella trabajó mucho como en historia del arte, daba talleres de historia del arte.
Pero entonces él me dijo, yo le dije, los profesores están quejando, hay necesidad de ayudarles. Se están quejando, ya llegaron a mi casa músicos y todo el mundo a quejarse porque los están sacando, pues, metiendo gente que no corresponde. ¿Cómo hacemos? Me dijo, pues hable con Lucilita. Dije yo, no, si es así, pues mejor no. Si es el gobernador y no resuelve. Sí, claro. Tengo que hablarles con la esposa. Cambiaron las cosas. Ya no, exacto. Una gran pena, ¿no? Pero estás tranquila porque hiciste tu proyecto, lo sacaste adelante, lo dejaste, todo el mundo lo recuerda, les recuerda esa época. Ya la siguiente es para olvidar, ¿no? Porque fue bastante etérea, fue entrópica, no se hallaba esa institución hasta que terminaron acabándola. No obstante que habían incorporado previamente al cierre la estampilla Procultura, ¿no? Es decir, que entró la herramienta de la estampilla Procultura y en vez de fortalecer y recuperar ese proyecto que habías construido, lo que hicieron fue cerrarlo, acabarlo y quedarse con la estampilla. No, y acabaron con todo, acabaron con la biblioteca del departamento. Los pianos se perdieron, nunca los regalaron. Se supo para dónde fueron esos para pianos. Un lado y para el otro, y todos los equipos. Y la escuela de Vélez la cerraron. No se imaginan la cantidad de equipos y costosísimos de esos se desaparecieron. Esa ICAS que yo conocí era un fantasma de la ICAS, era un fantasma insepulto, ¿sí? Es decir, seguía estando ahí, la gente le seguía llamando DICAS cuando estaba en la 27, ¿no? Pero ahí no había una estructura, la gente iba como por inercia, ¿no? Y dictaba clases por inercia, incluso a algunos no les pagaban o sí les pagaban, pero era como un cadáver insepulto, hasta que por fin clausuraron eso y lamentablemente la ciudad perdió su escuela de formación artística. Su verdadera escuela y su verdadera biblioteca y su banda y muchas cosas que existían aquí que eran importantísimas por siglos. Es que yo no sé cómo fueron a acabar con todo. Acabaron hasta con el libro. No, empezaron a vender los bienes. Sí. Llegó un momento en que cuando yo ya volví de Venezuela, pues yo volví como consejera departamental. O sea, yo volví, me puse a hacer mis cosas. Pero entonces eso a uno le pica, siempre le sigue picando la cuestión cultural, porque esa es la vida de uno. Y entonces yo volví fui a la gobernación y me dijeron, estaban creándose el Consejo Departamental de Cultura. ¿Quieres pertenecer? Dije yo, sí, me voy a meter en esta parte para ver qué puedo yo hacer en la parte cultural aquí en Santander. Y volví a esa parte. Entonces ya pues me nombraron también gerente del Fondo Mixto de Cultura de Santander y entonces estaba ya eso fue con el Ministerio de Cultura y ya estaba también con la parte de la... Sí, eso fue como 98 más o menos. Sí. Ahí fue cuando yo te conocí, pero no te conocía la historia anterior. Ya no había estructura, prácticamente ya la institucionalidad cultural departamental se iba extinguiendo poco a poco. ¿Cómo fue esa vivir en Venezuela? Que te iba contando que vendieron los bienes. ¿Sí? Llegaron a un punto que todo lo que fuera de la cultura, la gobernación necesitaba plata, entonces vendieron los bienes. Y llegaron a vender la casa Custodio García Rovira pensando que era de la gobernación. ¿Ah, sí? Llegaron a medirla. Eso me contaron ahí después. Y allá les dijeron, no, esto es privado, esto no es de la gobernación, porque también la querían vender. Fuiste director de la Casa de la Cultura Custodio García Rovira, ¿no? Pero antes fuiste a Venezuela con Fabio, con tu esposo. Sí, ya cuando, por eso te digo, nosotros fuimos, Fabio lo nombraron cónsul en Maracaibo, estuvimos allá 8 años. Pues allá me vinculé con la Secretaría de Cultura de... ¿Ah, sí? Sí, yo me vinculé, hice exposiciones, estuve en una bienal, estudié, allá me metí a estudiar lo que es escultura, serigrafía, talla en madera, talla, escultura y toda esa parte que yo no la había visto con Mansur. En Maracaibo, que era una ciudad grandísima, ¿no? Sí, porque nosotros con Mansur vimos mucho arte contemporáneo. Claro. No tanto arte clásico o trabajo de coger y hacer una talla o hacer el vaciado y todo lo que hay que hacer desde crear una obra. Entonces eso sí lo hice allá y también participé en bienales y todo con ellos y en exposiciones. Muy interesante, muy avanzado. La cultura y el arte en Venezuela
buenísima. En ese entonces, claro. Era súper avanzada. Había mucho dinero, ¿no? Yo creo que era más avanzada que aquí. Sí. En Caracas era famoso, tenían unas escuelas maravillosas porque había mucha gente europea allá, italianos y todo eso crearon. Y norteamericanos. Crearon unas era muy cosmopolita Caracas. Sí, el Museo Nacional de allá era famosísimo. No es la Caracas. Y el de arte moderno era súper famoso. O sea, el de Venezuela. O sea, Venezuela era... Porque tenía más conexión, ¿no? Con Europa y con tenía más, Estados Unidos. No había tanta gente y tenía mucha plata, ¿no? Venezuela. Y apoyaba mucho el arte. Claro. Y la Secretaría de Cultura tenía un edificio. Era un edificio de no sé cuántos pisos, era la Secretaría de Cultura y ahí dictaban todos los talleres propios. Te regresas entonces a Bucaramanga de Venezuela. Sí, entonces ya nos vinimos, después estuvimos en Puerto Ayacucho, Fabio fue cónsul general en Puerto Ayacucho, con la frontera, y ahí estuvimos 2 años y ya nos vinimos. ¿Ese presidente de ese momento quién era? Aquí. ¿Quién estaba presidente? ¿Quién? César Gaviria. Ah, sí, ellos estuvieron Pero allá. Fabio, si tú eres conservador, ¿cómo así que César Gaviria te mandaba de cónsul? No. Pues sí, fue Belisario, ahí sí. No, es que fue Belisario, pero después cuando estaba Noemí Sanín de ministra. Noemí Sanín, sí. Entonces con Noemí lo enviaron para Puerto Ayacucho 2 años como cónsul general. Sí. Entonces ahí sí ya nos vinimos. Entonces ahí te convertiste en la esposa allá estuvo la esposa de César Gaviria en gira conociendo la obra del padre Nicoló, Javier de Nicoló, que tenía una obra preciosísima ahí en la selva con los niños de la calle de Bogotá. Los niños, él recogía a todos esos niños y los llevaba para allá, y allá hizo una ciudadela dentro de la selva, y ellos ahí tenían sus casas, fabricaban su pan, sus comidas, todo, se casaban entre ellos. O sea, él estaba haciendo patria. Y sacó y rescató todos los niños de la calle. El padre Nicoló. Javier de Nicoló. Sí. Muy bueno, maravilloso. Ella fue a conocer esa obra, que era, pues tocaba ir en lancha y todo eso, porque eso era bien selvático, pero muy lindo. Y también fue a conocer el proceso de las orquestas sinfónicas. Eso de las orquestas fue una cosa maravillosa. Y se trajo la idea para acá, y resulta que el proyecto ya lo estaban haciendo aquí en Bucaramanga. ¿Ah, sí? Claro, la gente, Marcela García, ellos tenían un taller, y ese taller de aquí, porque aquí ya contaron la historia, ese taller fue realmente el que incubó el proyecto Batuta. Buenísimo. Sí. La Orquesta Filarmónica. Imagínate que había en orquesta, juvenil. Después de que se crearon todas las orquestas en todos los pueblos, uno iba a todos los pueblos y en todos los pueblos había orquesta sinfónica. En Venezuela. En Colombia, cuando se creó ya claro. Con el ministerio y con la presidencia se creó el programa, creo que fue con Uribe también, se creó eso, y eso era maravilloso, porque cuando yo ya estuve como del Fondo Mixto de Cultura de Santander y como coordinadora de cultura de la gobernación, porque me nombraron secretaria de cultura, pero no existía la secretaría, entonces me tocó. Yo dije, no, me quedo como coordinadora y me quedo como gerente del fondo, para que no... Fue secretaria de Cultura departamental. Sí, o sea, a mí me nombró el gobernador secretaria de Cultura, y cuando llegué a posicionarme no existía. Sí, no. Eso, y hubo varios secretarios de Cultura. Uno iba allá y yo me acuerdo que hablé con uno, el hermano del alcalde que murió, Hernández. Gabriel Hernández fue secretario de Cultura. Gabriel fue un gran coleccionista de arte. Sí, pero fue secretario departamental de Cultura. Uno iba a hablar con él y uno salía regañado. Él fue el que ayudó a crear el museo, ¿no? De arte moderno en Bucaramanga. Sí, uno de los muchos. Compraron la casa y esas cosas. Y entonces, ¿en qué andas ahora? No, pues yo me dediqué, después de ya cumplir mi labor, tanto con la gobernación como con el Fondo Mixto, y dije, me voy a dedicar a lo mío, seguir pintando en mi casa. Hice un taller se llama el Taller de Arte de la Toscana. He dictado talleres allá en la casa y pinto, y la gente que quiere ir a conocer o comprar obra, pues se le vende. ¿Sigues activa como artista? Pero como artista sí, pues yo sigo pintando porque a mí me encanta pintar. O sea, eso es como un talento natural que uno lleva en la sangre, que es difícil de dejar, pero no soy así un Picasso que hasta el día que se murió estuvo pintando obras grandísimas. Eso sí es un genio.
¿Cómo defines tu estilo? Bueno, O cómo ha evolucionado, porque empezaste, digamos, con una técnica o con un estilo y lo fuiste desarrollando a lo largo de tu sí, vida. eso se llama figurativo impresionista. Es el estilo mío. El último. Empecé creando puro dibujo con intaglios. En eso tuvo que ver mucho también el maestro Omar Rayo, porque me fascinaba la obra de Rayo. Yo hacía trabajo sobre intaglio, pero era en prensa. Como no había prensa para yo hacer eso, entonces yo creé pegar cartón sobre cartón que creara dibujo, sin echarle nada de color ni nada. Se trabajó para que creara la luz y la sombra y la línea a través de como un intaglio, pero montado, no por medio de una máquina, no impreso, porque eso el de Omar es impreso. Entonces yo empecé con eso que me fascinaba, porque estábamos mucho en el arte conceptual, contemporáneo. Entonces estábamos viendo lo de Cruz Diez y todos esos maestros, que era una obra más bien óptica. Entonces esa era una época muy linda, muy moderna. Pues era lo que se estaba viendo. Y ese es venezolano, ¿cierto? Estaba viéndose en Guayasamín. Pues. Estábamos viendo los grandes artistas de afuera, sí, que eran famosos por ese tipo de arte, y era lo que más se traía a Bogotá, al museo y a las galerías para exponer. O sea, lo que estaba más del boom en ese momento. Sí, Guayasamín tuvo una época potente, poderosa. Sí, mucha gente fue hasta Ecuador a conocer la obra del maestro. Y la de Díaz, que era como cinética, ¿no? Sí, cinética. Esa tenía movimiento, luz. Sí, uno se movía y la obra cambiaba. Interesante. Maravilloso. Muy matemática, ¿no? Muy bien hecha. Entonces eso me encantaba. Entonces yo trabajé mucho con eso y con el dibujo. Y ya después entonces también me metí con el pastel y la acuarela, y entonces después ya cogí el óleo y empecé a trabajar el óleo para meterle color, porque yo no le metía color a mis obras. Siempre tenían que ser blanco y negro. O sea, pura sombra o luces o líneas, pero la pureza del dibujo, ¿no? Que fuera perfecto el dibujo y la pureza. Una escuela de Mansur, que usted lo que hacía era mal, así ya haya terminado la obra, se la borraba. Y usted decía, uy, yo duré aquí 3 meses trabajando en esta obra y ahora me toca volver a empezar. Sí, porque le quedó mal esto y esto y esto. Entonces nosotros aprendimos a ser críticos de nosotros mismos y de las obras de los otros compañeros. O sea, y de ir a una galería y saber qué era bueno o qué era malo, y qué era lo que estaba bien hecho o lo que estaba mal hecho. Había rigor sí, del oficio. Entonces, en esa época, a mí no me gustaba mucho el arte que se hizo después, de que yo creo aquí un trapo y ya. Sí, que lo veíamos mucho en el Museo Nacional. Yo puse muchas veces en el Museo Nacional, entonces veíamos, estaba aquí la obra con música, o que aquí, decía yo, pero es que ese artista sí estudió, sí aprendió a dibujar, porque es que lo primero que tiene que hacer un artista es aprender escuela y después sí desarrollar la obra, así sea un punto negro, pero es que diga uno, sí hizo escuela y sabe por qué está haciendo eso, no porque es que eso es lo que está de moda o es lo que más vende, pero a la hora de hacer una obra no saben trabajar un cuadro. Entonces, la banana esa puesta con un pedazo de cinta en una pared. Eso lo criticaba uno mucho, ¿sí? O sea, hay que aprender primero a hacer escuela y después sí trabajar. Es su estilo y desarrollar un estilo. Pues Clemencia, pues hace un gusto, mis respetos por lo que hiciste por Santander, por el desarrollo que le diste. Lamentable, no es culpa tuya, lamentablemente la política destruye muchas veces cosas que debería, por el contrario, preservar y enaltecer y engrandecer. Pero en el caso de Santander no fue así. Yo fui testigo de la muerte de Laricas, porque mientras Laricas moría, yo estaba creando el Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga. Incluso intentamos que se nos entregara lo que quedaba, los restos de Laricas,
pero si hubiera sabido eso que tú me contaste ahora, no lo hubiera pedido porque ya habían acabado con todo, ya no existía nada. Pero había como la esperanza de recuperarla por el reconocimiento que se tenía institucional, que se derivaba de tu trabajo, no de lo que ocurrió luego. Y yo quería como invitarte a hacerte como ese homenaje, de reivindicarte, porque hay gente que dice, no, es que Luis Clemencia acabó la DICAS. No es cierto. Luis Clemencia creó la DICAS, desarrolló la DICAS y luego la política la destruyó. ¿Para qué usamos eufemismos si lo que hizo fue eso? Ya no le interesaba la parte cultural, sino ya vinieron otras cosas que les interesaban. Sí. Entonces la cultura, la gobernación en esa época, tengo entendido que andaba como muy quebrada, tenía muchos problemas económicos, no sé qué sería, que le dio por vender todo. Y todos dijeron, no, vendamos todo lo que sea de la cultura. Entonces, empezando por eso, fue lo que menos les importó. O sea, a mí me decían los artistas, cuando yo vine acá a Bucaramanga, hablé con ellos y todo, me decían, no, es que esto es terrible. José Benito Mantilla, que trabajó con la casa muchísimos años, primero fue mensajero, estudió su carrera, se casó con una médica, tuvo aquí su cafetería y José Benito trabajó después él me decía que ya cuando crearon la secretaría, él trabajó en algo administrativo porque ya había hecho carrera. Él hizo su carrera en el DICAS desde niño. Entonces él me decía, no, es increíble todo lo que hicieron. A nosotros sencillamente nos llamaron y nos dijeron, tome tanta plata y renuncie, porque esto se acabó. Sí, no había ya sensibilidad. Entonces les dieron como 40 millones, tal, lo que sea, como decir, como una pensión, como un pago por el trabajo que han hecho durante tantos años y los compensaron económicamente y acabaron con todo. Eso me contó José Benito. Bueno, pues dejemos que nuestro público hable, ¿cierto? Que interactúe con nuestro personaje, que le pregunte, que le recuerde cosas. Buenas noches. Buenas noches. Encantado de escucharte un poquito, llegué muy tarde, pero quisiera saber ya con este bagaje que tiene impresionante sobre esa mirada del arte en Santander, para hacer una síntesis, ¿qué opinión nos puede dar sobre en qué nivel del arte estamos? ¿En qué concepto podrías representar lo que es el arte, no solamente en Santander, sino en Colombia? Bueno, eso lamentablemente sí ha cambiado mucho. O sea, están los museos, están las escuelas, están las universidades, hay muchísima gente que estudia arte en todo Colombia, hay gente muy buena, pero la estampilla Procultura, como consejera de cultura, pues sí conozco muy bien lo de la estampilla, que fue creada precisamente para impulsar a todos los artistas, para pensionarlos, para crearles una salud, para hacerles muchas cosas que los artistas no tenían. Y que yo sepa, la estampilla Procultura fue cambiando de rumbo en muchos aspectos y va mucho para eventos y cosas en otros municipios, que desde que tenga una sala cultural o lo que sea el evento, pues ya para allá va la estampilla. Pero no sé si se llegó a lograr ahorita que todos los artistas de Santander que no tienen salud ni pensión pudieron lograr que esa estampilla les diera eso, que para eso fue creada, para apoyarlos. Eso no sé ahorita cómo está. No, yo tampoco. Lo que sé es que este gobernador sacó una convocatoria de estímulos muy buena el año pasado y ojalá mantenga como ese talante frente al sector cultural, porque fue muy abierta, muy generosa, muy inclusiva, ¿no? Porque le daba participación a todas las provincias. A mí me gustó esa convocatoria, creo que
que fue un gran acierto y ojalá se mantenga durante todo su periodo de gobierno. Solo por destacar, digamos, lo que hoy se ve, ¿no? Sí. En ese sentido. Con respecto a lo de la seguridad social, eso ha estado muy conflictuado, pero de todas maneras está ahí, ¿no? La estampilla se creó por ley en 1997, se incorporó tanto en el departamento como en el municipio. Pues realmente no sé qué estará pasando con eso, pero la herramienta sí se creó gracias a la ley de cultura. Uh-huh. El uso que tenga no tengo ni idea. Pero creo sí, yo ahorita, en realidad, como yo me retiré, pues no estoy empapada de lo que está pasando ahorita. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Sí, pero porque yo vivo pues a Florida Blanca, en una casa campestre, allá me dedico más bien a mi pintura y a mis cosas. Entonces sí, pues leo y me entero cómo está la cuestión, pero no estoy viniendo acá a la gobernación, a la alcaldía como para saber. Sé que el Instituto Municipal pues ya tiene una escuela departamental. Sí, esa también la dejamos creada en el... se acabó la una, pero por lo menos salió... Se creó la EMA, porque la segunda vez que yo acepté ser director de cultura, le dije al alcalde, sí me deja crear la Escuela Municipal de Artes. Exacto. Y quedó creada y luego la fortalecieron y la fueron estructurando en términos de un programa, digamos, como con cierta formalidad. Y está muy bien, yo creo que... pero tampoco tengo así como el detalle. Sí. Bueno, el Ministerio de Cultura ha sido muy importante en muchas cosas para el país, o sea, para crear ayuda a los artistas de todo tipo, a los escritores, a todo. Ellos tienen, desde que les dé buen dinero, el ministerio, la presidencia, pues les aporte un buen presupuesto y haya una persona dirigiendo que esté metida en el medio, pues eso avanza muchísimo. Pero ahí ha pasado mucha gente nueva que no conocemos, no sea porque en el sector, o sea que porque es para un homenaje a las razas, un homenaje a no sé qué, a la diversidad, no sé qué. Entonces han entrado mucha gente como más bien de tipo administrativo que no tiene nada que ver con la parte artística, pero la estructura del ministerio sí tiene gente muy importante dentro del ministerio. Y se mantiene. Y se mantiene. Entonces ahí el que llegue, pues le toca. Pero es el ministerio más pobre de todos los ministerios. Entonces eso depende de la plática que haya. Muy buenas noches. Buenas. Mi nombre es Julio Peña. Darle las gracias por toda esa labor titánica que hizo y sigue haciendo. Y vea cómo es la vida, coincidimos en ciertas cosas. Su merced me dijo que estudió con Clarita, la hija del maestro Rodríguez Naranjo. Yo trabajé con ella más o menos 20 años en Editorial Universo. Ella era la ilustradora de Editorial Universo y era la que más vendía. Yo estaba a cargo de la sección ahí. Conocí también al maestro Rodríguez Naranjo, todos los días lo veía. Y vea cómo es la vida, Clarita ilustrando, y fue la única persona que decía el maestro que no le enseñó a dibujar. El mismo maestro lo decía, y creo que ella la bautizaron como a los 15 años. Y ella siempre ha tenido su sueño mágico que está allá en la finca, en la Mesa de los Santos. Incluso yo la pinté a ella, porque yo hablaba demasiado con ella, trabajamos publicidad. En Editorial Universo llegó también Rubén Carreño. Ajá. Yo lo reemplacé en la ilustración de tarjetería. Sí. De lo mejor. Ese tipo pintaba demasiado. Excelente. Y con Oscar Rodríguez Naranjo, la pregunta que yo le tengo a su merced con el conocimiento que tiene es que fue alumno el maestro Mario Álvarez. Estuvo Hernández Prada. Y de Hernández Prada yo sé que la pincelada y el estilo de pintura de él era, creo que fue uno de los primeros que hizo avanzada en pintura moderna aquí en Colombia. Y no sé hasta qué punto
qué relación tiene con la pincelada de Obregón. No sé si su merced tiene conocimiento de eso. Pues yo creo que sí puede haber tenido influencia Obregón porque Son contemporáneos, ¿no? María Sí. Teresa Estrada. y cuando un artista se vuelve muy famoso, como Obregón, como el maestro Grau, como el maestro Mansur, como muchos maestros, Botero y todo eso, pues inspira, ¿sí? Uno puede estar estudiando y lo está viendo y uno se puede inspirar en una persona que es muy famosa porque se siente reflejado en uno mismo. Entonces, yo tengo entendido, por ejemplo, que Mantilla Caballero le fascinaba Bacon. Y Bacon fue famoso en esa época y hacía ese tipo de figuras todas. Expresionista. Sí, Y él empezó también a trabajar. sí, un poco. Sí, Cada incluso Mantilla Caballero fue alumno de Hernández Prada Sí, y estaba Rubén Carreño. sí. Pero en esa época Rubén Carreño era el primero, o sea, como alumnos. Era el mejor artista que teníamos. Yo lo conocí, él utilizaba un solo lente. Cuando estaba pintando, yo llegué a la empresa y una excelente persona. Lástima que y ya murió, ¿no? Sí, Bueno. murió. Y el maestro Hernández Prada en la última temporada, porque yo hablaba con él casi todos los días, el pensamiento, la síntesis de la imagen, que era hermosísimo escucharlo a él. No, Sí. aquí hay grandes maestros, empezando por el maestro Óscar Rodríguez Naranjas. Sí. Pues, una maravilla de maestro. Yo estuve también allá en la finca, él me invitó a un asado, a la finca en la mesa con los alumnos de él, que le siguieron la obra de él. Hay un grupo de artistas aquí en Santander que sigue al maestro, fueron alumnos de él y tienen la escuela de él. Y son muy buenos artistas. Del maestro Rodríguez Naranjo, los últimos días, en la mañana estaba lúcido y por la tarde no. Pero había una característica de él, que él colocaba la obra siempre en lo alto. Se paraba y la miraba. La obra tiene que venir como del cielo. Le daba esa importancia y magia con el color. Siempre le admiré eso al maestro. Maravilloso artista. Sí. Y él tenía una obra de un guía espiritual, ¿no? El Moisés. Él lo pintó, él decía que él lo veía. Ah, sí. Él me enseñó la obra a mí directamente, que en la frente tenía el tercer ojo y era el ojo cuestionador, que si uno está haciendo las cosas bien. Él me decía, yo trabajo, y cuando vivía aquí en la 45 era abajo. Él me dijo que tenía un guía, como que él meditaba, ¿no? Entonces se le presentaba y él entonces lo pintó. Entonces cuando estuve en la Mesa de los Santos me mostró el cuadro. Era impresionante, el cuadro es una belleza, la persona que él pintó es como un gurú, pero él hablaba con él mentalmente y él lo veía. Nadie más lo veía sino él. Pero increíble. Sí, ahí está el sueño de Antíope, que trajo de la Segunda Guerra Mundial, que tiene los sellos del Museo del Louvre de París. Y el maestro comentaba sobre esa obra, era impresionante. Pues yo llegaba a la casa y lástima que la casa de que quedaba diagonal a la Clínica Materno Infantil San Luis. Sí. Incluso ese logotipo lo hizo Clarita, porque yo trabajaba publicidad con ella. Ahora es un parqueadero. Tumbaron esa casa, qué tristeza. Que yo fui y le dije a los hermanos, oye, ustedes no fueron capaces de sostener una casa que uno entraba y eran 5 perros guacamayas que todos eran de Clarita. Sí. Sí. Hubiera podido ser casa museo. Bueno, un gusto, de verdad, muy, muy buenas noches. Saludo a Pacho y saludo muy especialmente esta feliz ocasión que Luz Clemencia nos acompañe esta noche para el libro Total. Ha sido y será pues realmente una experiencia muy significativa poder tenerte como invitada y poder además seguir encontrando todo, haciendo registro de todo el trabajo de pionera, lo que nos dimos cuenta esta noche que fuiste pionera en el mundo del arte en Santander y también, por supuesto, también en Bogotá,
cómo fuiste viendo ese perfil desde la gestora del arte, pero también desde el artista, cómo comprendiste también ese cambio de lo moderno a lo contemporáneo. Y en particular para mí ha sido pues también una sorpresa. Solemos conocer los artistas, ¿sí? Los hombres que han estado en esa grieta de sentido y de cambio entre un arte y otro. Y si bien hay muchas artistas aquí en Santander, pues no había conocido una que estuviera justamente desde la gestión cultural, pero también desde esa generación que rompió. Así es que para nosotros es verdaderamente maravilloso tenerte y hacerte una invitación. Una de las grandes premisas y trabajos que hacemos aquí en la Fundación El Libro Total es poder hacer memoria. Gracias a estos programas que Pacho ha estado llevando, pues hacemos esa memoria viva, pero ojalá pudiésemos tener tu obra en la biblioteca El Libro Total, poder aproximarnos porque eres parte de la historia significativa pues de Santander y estamos pues muy orgullosos que estés esta noche acá. Muchísimas gracias, Pacho. Bueno, darte la bienvenida ahora y en lo que queda pues al proyecto del Libro Total. Gracias, Sandra. Bien, una invitación para que tu obra quede en el Libro Total, resguardada para conocimiento público posterior. Okay. Sería bonito. Pues sí, vamos a ponernos de acuerdo para hacer ese obsequio que quede acá para la posteridad. También ¿listo? Le quiero dar a Pacho este libro de una de las publicaciones sobre las obras de nuestras. Primera mitad que me trae regalo. Le quiero regalar uno de los libros donde aparece mi obra. Muchas gracias. Retratos de artistas. Que lo sacó Uniciencia. Sí. Conozco varios ahí que están en las fotos. Muchas gracias, Luz Clemencia. Y el Libro Total te quiere dar también un pequeño detalle, reconocimiento por tu vida y obra, un reconocimiento a todo lo que has hecho, por los santanderianos, por los bumangueses, por el arte, por la cultura. Entonces, un aplauso para nuestra invitada de esta noche. No era cualquiera, o sea, era una persona que realmente ha ayudado a trascender el arte y la cultura de nuestro departamento. Luz Clemencia, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un honor que me hacen, muy amable.